Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, Jesús, María y José, espero que se encuentren bien. Una vez más nos reunimos en este día miércoles, son ya las 22 pasaditas y a pesar de ser tarde quiero proponerles este momento de reflexión, de meditación, en el que vamos a meditar sobre un tema particular. Vamos a meditar sobre el Padre Justino como alma eucarística, como sacerdote eucarístico particularmente. Saben que este próximo 2 de agosto celebramos el día propio del Beato Justino. Y muchas veces cuando me encuentro personas me preguntan quién es el Padre Justino, quiénes somos los vocacionistas, ya que nosotros somos una pequeña congregación. A veces los fieles no alcanzan a saber bien qué diferencia hay entre un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso. Básicamente, el sacerdote religioso se dedica en particular a un trabajo apostólico eh, particular, ¿no? Como les decía recién. Mientras que el diocesano hace un poco de todo, está con los enfermos, está con los jóvenes, sobre todo se dedica a la parroquia. El sacerdote religioso tiene un carisma particular, es decir, que ha sido llamado para trabajar en la iglesia como sacerdote, con todas las actividades que hace un sacerdote, pero aplicándose, como especializándose en algo particular. De modo que el religioso, en este caso, por ejemplo, los salesianos, supongamos, los fundados por Don Bosco, se dedican a trabajar con los jóvenes. Los religiosos, los redentoristas que tenemos aquí en la diócesis de La Plata, también la comunidad redentorista, tienen como carisma especial la misión y ellos se dedican a misionar, a organizar distintas actividades, todas relacionadas con esta dimensión de la iglesia, con esta dimensión de la vida de Jesucristo, que es la misión. Mientras que nosotros los vocacionistas tenemos como característica particular el dedicarnos a rezar y a cultivar las vocaciones, especialmente a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, en el pueblo de Dios. Cultivando las vocaciones no solo para nuestro instituto, para nuestra congregación, sino para la iglesia. Por eso también frecuentemente en nuestra oración rezamos por los seminaristas de la diócesis. Bien, entonces muchas veces cuando me encuentro con personas me preguntan, ¿pero qué quiere decir que sos un sacerdote religioso, que sos vocacionista? ¿Quién es el Padre Justino? Bueno, esta sería una primera respuesta. Somos sacerdotes religiosos que tenemos un carisma en particular, que somos como todas las congregaciones religiosas misioneros, es decir, que no solo vivimos o desarrollamos nuestra labor pastoral en la diócesis de La Plata, sino que en distintas partes del mundo y siempre estamos abiertos, cada uno de nosotros, de los religiosos vocacionistas, a ir allá donde Dios nos necesite, donde tengamos comunidades. Yo hace poquito tiempo estuve en Italia, visité también las comunidades nuestras de Inglaterra, me ha tocado en algunas oportunidades estar en Chile, estar en Brasil, en distintas casas donde estamos los vocacionistas, en distintas ciudades. Y todas las congregaciones, los salesianos, los redentoristas, los franciscanos, todas las congregaciones tienen un fundador, alguien que recibe en primer lugar la inspiración de Dios para formar un grupo que se dedique a algo en particular. Muchas veces tiene que ver con necesidades del tiempo, de la época. Es así que en un momento, ustedes si conocen un poquito de historia de la iglesia, se recordarán que en un momento de la historia la iglesia vivía en la opulencia, y esa opulencia en la que vivía la iglesia era causa de escándalo para muchos. Y Dios suscitó en medio de su pueblo a un hijo que empezó a hablar del Evangelio. Ese hijo fue San Francisco, que fundó a los franciscanos. A su vez, por aquel tiempo surge otro hijo de Dios,
Santo Domingo, que funda la congregación de la Orden de los Predicadores, los dominicos, que se dedicarán sobre todo al anuncio de la palabra entre los más humildes, entre los más sencillos. Por eso se los llamaba las órdenes mendicantes, porque ya no vivían de rentas, no buscaban vivir en la opulencia, sino que iban de ciudad en ciudad anunciando el Evangelio de Jesucristo y mendigando lo necesario para poder vivir. Son las órdenes mendicantes. En el siglo II, en el siglo XIII se desarrollan. Entonces fíjense cómo Dios en determinados lugares, yo les estoy hablando en particular de las congregaciones masculinas, piensen por ejemplo en San Ignacio de Loyola, que era un español y que fundó los jesuitas, de los cuales el Papa Francisco es un hijo de los jesuitas, y que todo también siempre con métodos innovadores para tratar de llegar a todos. Bueno, y así podría yo seguir nombrándoles. Les dije los redentoristas, que fueron fundados por San Alfonso María de Ligorio, un santo napolitano, como don Justino. Y así estamos también nosotros. El padre Justino hablaba de la pequeña sociedad de las divinas vocaciones, porque siempre fuimos un pequeño grupo en el mundo formado por 500 religiosos, más o menos 300 sacerdotes, 200 estudiantes en formación dispersos por el mundo, y también la rama femenina, las hermanas vocacionistas, que también son alrededor de más de 500 alrededor de todo el mundo. Bueno, estos somos los vocacionistas, que nos dedicamos especialmente, como les dije recién, a la oración y al cultivo de las vocaciones para la iglesia. Un tema muy importante, muy actual, muy necesario, porque como hace un tiempo yo tenía una charlita, si se recuerdan, con Federico, un psicopedagogo, hablábamos un poco del discernimiento vocacional, del proyecto de vida, lo importante que es que los jóvenes, pero en realidad en todo momento de nuestra vida, nos planteemos una y otra vez qué es lo que quiere de nosotros, para qué me ha llamado Dios, para qué me ha creado, cuál es mi destino, cuál es mi misión, hacia dónde camino. Estas son preguntas fundamentales en el periodo de la juventud, de la adolescencia, pero también a lo largo de toda nuestra vida. El padre Justino dice que toda vida es vocación. Es necesario a lo largo de toda nuestra vida estarnos preocupando, preguntando qué es lo que Dios quiere de mí en este momento en particular. Entonces, fíjense que el padre Justino siente en su corazón el deseo de fundar una congregación que se dedique que se dedique a esto, y especialmente a ayudar a las vocaciones pobres. Eh, Ciertamente hoy se habla mucho del discernimiento vocacional, se ha desarrollado mucho en el ámbito de la psicología, está como una rama que se dedica a ayudar a las personas a ver cuál es la profesión para la que sean más aptos a partir de sus carismas, de sus dones, de sus talentos. Este tema se habla mucho hoy en día en las escuelas, cuando los chicos están en quinto, en sexto año, suelen ir equipos formados por psicólogos y otros profesionales que los ayudan, o a través de test o a través de diálogos, los van orientando para ver cuál será su vocación entendido como profesión. Pero también la Iglesia ha puesto de relieve la importancia, por ejemplo, de una palabrita que hoy se habla mucho, que es el discernimiento. Discernir. Discernir quiere decir analizar, examinar, revisar a la luz de la palabra, a la luz de los acontecimientos, a partir del consejo de otro hermano, qué es lo que Dios quiere de mí. El Papa Francisco, este es un tema que les gusta mucho a los jesuitas, el Papa Francisco habla mucho del discernimiento que es necesario. Esta idea que yo tengo en mi cabeza, estoy pensando en renunciar a mi trabajo, ¿esto es algo que viene de Dios? ¿Es algo que quiere de Dios? ¿O es algo que viene del demonio? Estoy pensando en separarme de mi marido. Estoy pensando con mi marido, estamos con ganas de traer un hijo al mundo.
estamos con ganas de ser papás. Es un deseo nuestro, Dios lo quiere, Dios nos lo pide en este momento. Bueno, les doy así ejemplos como prácticos. Ha llegado el momento de jubilarme, ¿qué voy a hacer después? ¿Me jubilo, no me jubilo? ¿Tengo que comprar una casa? ¿Estoy distanciado de mi hijo? ¿Cómo me acerco, no me acerco? Bueno, todas estas cuestiones que nos va planteando la vida. Bueno, he quedado viuda, y ahora que ya mi vida no tiene sentido, ¿qué voy a hacer sin mi esposo? ¿Qué voy a hacer sin mi esposa? ¿Y ahora qué? Bueno, entonces el discernimiento es algo siempre fundamental, un discernimiento fundado en la palabra de Dios, un discernimiento fundado en el consejo de un sacerdote, de un profesional, en el consejo de un buen amigo que tenga una buena formación y me pueda saber orientar en la vida. Bueno, entonces esto como para introducirnos un poco al tema de hoy, porque hoy les quiero proponer para dialogar sobre el Padre Justino y su amor a la Eucaristía y su devoción a la Eucaristía. Un sacerdote vocacionista, el Padre Polito, dice que él era, sin lugar a dudas, un alma eucarística. Entonces, bueno, pero antes de hablar lo que él nos dice sobre la Eucaristía, antes de hablar de su espiritualidad eucarística, quiero contarles quiénes somos los vocacionistas, lo que hice recién, y quién es el Padre Justino, el fundador de esta congregación que se dedica al trabajo con las vocaciones. Bueno, antes de continuar y contarles un poquito quién es el Padre Justino, quiero saludar a las personas que se han ido conectando. Un saludo grande a Jacqueline Belasich, que agradece a Dios por haberla llamado a la vocación docente. Jacqueline es maestra jardinera, si no me equivoco. Ya lleva 27 años. Esto es hermoso realmente. Dar gracias a Dios porque trabajo de lo que me gusta después de 27 años. ¿Se dan cuenta lo importante que es hacer un buen discernimiento vocacional? Porque a veces terminamos trabajando de lo que no nos gusta. Y si estamos en un lugar para el que no fuimos llamados, nuestra vida se convierte un poco en frustración. Bueno, un saludo para Olguita, que siempre se conecta. Hace poco celebramos el aniversario más del fallecimiento de Rolando, un gran bienhechor de las vocaciones, un gran colaborador. Yo siempre me recuerdo que la primera vez que fui a Italia fue él colaboró entre tantos otros con unos pesitos para que yo pudiera hacer mi viaje para la beatificación justamente del Padre Justino. Así que está conectado con nosotros también el hermano Artur Rodríguez de Brasil. Un saludo grande para él, uno de nuestros religiosos que vive en la comunidad de Río de Janeiro. Está también con nosotros Jorge. Jorge es el dirigente del grupo Scout en San Juan. Bueno, a todos ellos un saludito grande, a todos los que se han ido conectando. ¿Quiénes somos los vocacionistas? Lo que hice recién. ¿Y quién es el... Bien. Vamos entonces, les cuento un poquito por arriba. Muchos de ustedes que me están viendo ya saben quiénes son los vocacionistas. Entonces simplemente está también un saludo para Verónica, para Adriana, para Carlos, que siempre se conectan y me acompañan. Ustedes ya más o menos conocen la historia del Padre Justino, pero quiero contarles brevemente por qué nace el amor por las vocaciones en el Padre Justino. Padre Justino descubre su vocación siendo muy niño, ya sentía esta inclinación por las cosas de Dios. Tenía 5 años y recibió la primera comunión. ¿Sí? O sea, imagínense que este amor por la Eucaristía, esta cercanía con Jesús en el Padre Justino es desde muy pequeño. A los 5 años recibió su primera comunión, algo que nos parece increíble, ciertamente, que siendo tan pequeñito ya pueda recibir a Jesús hostia. Luego, él jugaba a celebrar la misa. A los
los 10 años ingresó. Él era hijo de un albañil, su mamá era costurera y tenían muchos hermanos. Eran 10 que fueron naciendo progresivamente. No recuerdo qué número de hermano era el padre Justino, pero estaba como ahí por la mitad. El padre Justino empieza a sentir el deseo de entrar al seminario, pero en aquel tiempo, como ahora también, en los seminarios diocesanos, se paga por cada seminarista. En ese tiempo, cada seminarista debía hacerse cargo, o la familia, debía hacerse cargo de la cuota. Y el padre Justino, la familia no podía afrontar ese gasto. Fueron a ver a algún bienhechor que lo ayudara, no consiguieron ayuda y la madre dijo, yo no voy a permitir que mi hijo no pueda ser lo que quiere ser. Y aunque tenga que empeñar mis ojos, Justino entrará al seminario. Y así fue. Ella, una tía del padre Justino, fueron las que, obviamente el padre, que se esforzó con su trabajo, fueron los que le pagaron el seminario hasta que finalmente pudieron encontrar un colaborador que ayudó al padre Justino a pagar el seminario. Bueno, un poquito así surge la vocación del padre Justino, así entra en el seminario, siempre se destacó por ser un seminarista muy piadoso, muy inteligente, aunque tenía una gran dificultad que era su salud, era muy débil de salud y en más de una oportunidad parecía que tendría que dejar el seminario por su debilidad física. Sin embargo, pudo salir adelante. Ahora, a él, su vocación estuvo en riesgo por el tema de la salud y por el tema económico. Corría el riesgo de no llegar a ser aquello que quería por no tener las bases económicas. Lo marcó a fuego. Estamos hablando de Italia allá por el 1910. Y entonces todos los seminarios se pagaban y eran momentos históricos que abundaban en Italia, ¿no? Los seminarios estaban repletos. Y entonces, no como ahora, digamos que las vocaciones son pocas y hoy un seminarista que ingresa a una comunidad, quien se hace cargo de la cuota de ese seminarista, de los estudios y demás, suele ser la parroquia, aunque por supuesto siguen existiendo bienhechores, pero las diócesis, todas las parroquias mandan colaboraciones para el seminario y de hecho, por ejemplo, cuando hay confirmación, lo recaudado en las confirmaciones se destina para el seminario. No sé si sabían eso, siempre se pide una colaboración y eso va a parar futuros sacerdotes. Es importante saberlo, porque mucha gente por ahí dice, bueno, pero ¿por qué piden plata en la iglesia? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, la plata de las confirmaciones siempre va al seminario diocesano, para los futuros sacerdotes. Bien, el padre Justino entra y ya empieza a sentir en su corazón el deseo de hacer algo por las vocaciones pobres. Y así, por ejemplo, cuando él volvía a su casa en las vacaciones, en Pianura, esto es en Nápoles, un pueblo, un pequeño pueblito, se asemeja mucho a Los Hornos, así que también tiene en Pianura, hay muchas situaciones de riesgo hoy en día, porque a pesar de ser un pueblo, una ciudad marcadamente accionista, sin embargo hay mucha mafia, mucha venta de drogas, o sea, lo que sufren todas las ciudades. Háganse una idea como si se tratara de Los Hornos, Pianura. Eh, entonces, bueno, eh, regresando en cada vacación, cada vez que tenía las vacaciones como seminaristas, siempre juntaba alrededor suyo un grupito de muchachos a los que él después llamará los fidelísimos, y ese grupito de fidelísimos era el grupito de los niños que amaban al padre Justino, niños que también deseaban ser sacerdotes, pero la mayoría de ellos eran pobres, eran pobres y veían como imposible ellos y sus familias la posibilidad de ingresar al seminario.
Es ahí entonces cuando el padre Justino empieza a idear la creación de vocacionarios, no seminarios, sino de vocacionarios en los que estudien gratuitamente aquellos que sienten una inquietud de ser sacerdotes. Así aparece el vocacionario. No necesariamente ingresa al vocacionario alguien que ya tiene decidido que va a ser cura, sino que ingresa al vocacionario alguien que tiene una inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida consagrada. Yo, por ejemplo, que soy el superior y el formador del vocacionario de La Plata, en los primeros años, en el primero y en el segundo año, ayudamos al joven o a veces adulto, porque también hay vocaciones adultas, que por distintos motivos, a veces la persona no ha terminado de decidir su vocación, no es que lo resuelve a los 18, a los 20, a los 22, sino que a veces con 30, con 35 años se decide a ingresar en una comunidad religiosa. En muchos seminarios o en muchos países se acepta hasta los 25, hasta los 30, y después se ponen no sé si decir precauciones, en el sentido de que la formación de una persona adulta tiene sus desafíos. Ustedes saben que, digamos, somos más maleables, más dóciles a dejarnos formar, mientras más somos chicos. A medida que vamos creciendo, se nos van, se van afincando, se van estableciendo en nosotros ciertos hábitos, ciertas costumbres que hacen difíciles a veces que yo me adapte a un estilo de vida tan exigente como la vida sacerdotal. Esto alguna vez que hablábamos, si no me equivoco, con Mariela en una de las charlas sobre las parejas, sobre los matrimonios, decíamos cómo cuesta por ahí a una pareja o a una persona que era soltera hasta los 30, los 35 años, los 40, o una persona que quedó viuda y que rearma una pareja, a veces cuesta mucho ese ensamblarse, ese tirar los dos para el mismo lado, ese poner todo en común, ese, diríamos nosotros en un lenguaje bíblico, hacerse una sola carne. No es tan fácil cuando uno ya tiene una personalidad más formada. Pero siempre podemos estar y tenemos que estar visiones de la vida. Por eso hoy en día también se trabaja con las vocaciones adultas, ¿sí? No solo con los jóvenes, sino también con aquellos que ya pasados los 25, los 30, los 35, de repente sienten que Dios los llama y quieren discernir. Por eso los primeros años en el vocacionario son para ver si Dios te llama a ser religioso, si de repente te llama a ser diocesano, o si te llama para la vida laical y formar una familia. Bien, este trabajo de las divinas vocaciones no es un trabajo fácil y verdaderamente es un desafío. Por eso siempre es muy importante que recen por nosotros los formadores de las comunidades religiosas o los formadores del seminario. En el seminario diocesano, el rector en este momento es el padre Andrés Magliano, que trabaja con todo un equipo de personas que lo acompañan. Es muy importante rezar por él, por los seminaristas, en tiempos tan complicados como los que vivimos. Hay que trabajar mucho con un seminarista, con un postulante, hay que trabajar mucho la dimensión humana, porque cada vez venimos más, cada vez venimos de familias más heridas, de familias más disgregadas. Entonces, ciertos valores que se recibían en la familia a veces hoy no se tienen tan inculcados, tan asimilados, y hay que trabajarlos en el seminario. Entonces, por eso es muy importante rezar por los formadores de los seminarios, para que tengan las luces necesarias para que siendo inclusivos, para que siendo verdaderos padres, sin embargo, podamos también ayudar y moldear según el corazón de Jesús a los futuros sacerdotes de la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes van a la iglesia y se encuentran con un sacerdote
que los maltrata, con un sacerdote que no los quiere atender, con un sacerdote que no es piadoso, que de repente no parece darles buen ejemplo en algunas actitudes, ¿no? Entonces, ¿cómo serán los futuros sacerdotes? Es todo un trabajo, la formación, dice el Papa Francisco, es todo un trabajo artesanal. Y no hay recetas, como para muchos de ustedes que son papás, mamás. ¿Cómo se es un buen papá? ¿Qué libro leyeron? Y uno se va haciendo mientras va caminando. Y así Dios nos va presentando a los formadores que, desafíos que nos interpelan constantemente y que nos tienen que hacer eh, formar de la mejor manera. Y como yo les decía, según el corazón de Jesús, a los futuros sacerdotes. Bueno, un saludo grande también Daniela, Dardo, también está con nosotros Mirta. Un saludo a Mariela. Bueno, esta es la misión de los vocacionistas, esta es la misión del Padre Justino, que fue un gran párroco en Pianura, lo aman y lo amaban, un hombre, un sacerdote de Dios, dedicado eh, a que todas las familias se consagren al Sagrado Corazón. Visitaba los hogares, llevaba la comunión a los enfermos, consolaba mucho en aquellos tiempos, piensa en las guerras mundiales de las que Italia participó, muchas madres perdían a sus hijos, él tenía el don de la profecía y muchas veces antes de que las madres supieran, él pudo decirles, tu hijo vive, o sentía ya en su corazón que su hijo había fallecido, ¿no? Y se los decía a las madres antes de que lo supieran y después las noticias se confirmaban. A veces decía las fechas en las que esos hijos regresarían de la guerra. Es decir, tenía también algunos dones sobre el corazón, el discernimiento. No tuvo grandes revelaciones, pero sí un hombre de profunda oración. Y por supuesto, el tema que hoy al cual nos queremos dedicar un poquito más es al tema de su amor por la Eucaristía. Miren, ya llevamos casi media hora que estamos hablando y esto sería la introducción. Pero entonces no nos va a dar tiempo para ver todo. Si ustedes vieran mi escritorio, estoy lleno de libros, hablar. Pero eh, hoy también celebramos el día de Santa Marta, Santa Marta, la hermana de María, ¿no? Se recuerdan que allí estaba Marta preocupada por servir al Señor y allí estaba María a los pies de Jesús escuchando sus palabras, nos lo dice el Evangelio. Bueno, es un pasaje que le gusta mucho al Padre Justino porque, como lo enseña la Iglesia en general, todos tenemos que tener mucho de Marta y mucho de María, ser profundamente pastorales, evangelizadores, misioneros. Aparecida decía que el cristiano es un discípulo misionero. Discípulo el que permanece a los pies del maestro, escuchando, recibiendo sus enseñanzas. Misionero el que después de haber aprendido del maestro sale a anunciar lo que recibió. Entonces, un poco estas dos figuras de María, la que sirve, la que se preocupa, la que trabaja. Hoy pensaba en tantas personas, estuve en Cáritas, en la Capilla Dulce Nombre de María, ayer estuve en el Comedor San José, acá en la Capilla Santa Bernardita, y pensaba en todos esos voluntarios, todas esas mujeres, esos hombres que trabajan con esfuerzo para llevarle un plato de comida, para conseguirle un colchón a la gente. Me contaba también Javier esta semana una linda experiencia que hacen con su colegio, el Colegio Hijas de la Cruz, y han estado repartiendo mercadería, donaciones en nuestras zonas marginales de aquí, de esta zona de los hornos. Bueno, tantas personas que hoy son como esta María, como esta Marta, que trabaja sin descanso por el Señor. Entonces, quería comenzar con esto recordando al menos esto, porque es un pasaje que al Padre Justino le gusta mucho
y él insiste mucho en que el religioso vocacionista tiene que ser un profundo imitador de María, que está a los pies de Jesús, y de Marta, que trabaja sin descanso. Uno de los principales cuestionamientos que hace el padre Justino a los vocacionistas es el de no perder tiempo. Él lo considera casi como un pecado mortal, el perder tiempo, el desperdiciar el tiempo. Por eso decía que todo vocacionista tiene que tener tres cosas siempre listas. Uno es la valija, para estar dispuesto a ir allí donde Dios lo mande. El otro instrumento que siempre tiene que tener el vocacionista es la lapicera, para anotar las inspiraciones divinas, aquello que Dios nos dice al corazón, y no desperdiciar esas palabras de Dios. Por ejemplo, tal vez en esta charla Dios te inspira algo, anótalo, guardalo en tu corazón, revisalo, examinalo, consultalo, y después lleva a la práctica, porque Dios, a través de una predicación, a través de una película, bueno, a través de tantos medios te puede decir algo. Y nosotros somos oyentes olvidadizos, dice la palabra de Dios. Y a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, el Señor quiere que entre por un oído, que pase al corazón, que se quede en el corazón, que se mastique, que haya una adaptación en el corazón, una recepción de esa palabra, y que después esa palabra pase a nuestras manos, a nuestros pies, y que se haga vida. Bien, entonces, siguiendo el consejo del Padre Justino, tenemos que ser como María y gastar mucho tiempo a los pies de Jesús. Y esto lo hacemos cuando estamos frente a la Eucaristía, que es el misterio que hoy quiero que contemplemos. Fíjense, podemos decir, yo dividí la reflexión en tres partes que pueden esta temática de la Eucaristía. La Eucaristía como misterio que se celebra. La Eucaristía como misterio que se adora. Y la Eucaristía como misterio que se anuncia. Estas serían las tres ideas que yo tenía pensado desarrollar en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito por arriba de algunas de estas ideas. Voy a repetirlas nuevamente. El esquemita que yo me armé para hablarles hoy de la Eucaristía tiene que ver con estas tres cositas. En primer lugar, la Eucaristía como misterio que se celebra, luego la Eucaristía como misterio que se adora y la Eucaristía como misterio que se anuncia. Fíjense que dice San Agustín, vamos al primer punto, la Eucaristía como misterio que se celebra. Y aquí lo que yo quiero reflexionar un poco es la importancia de la misa como la oración principal que tiene la Iglesia. Muchos son los cristianos que en este tiempo de la pandemia extrañan, hasta lloran. El día de San Pantaleón ha ido mucha gente a visitar a San Pantaleón un ratito, a rezarle, y después se volvía a su casa. Algunas personas, algunas abuelas o algunas personas mayores se han escapado porque sus hijos les prohíben a rajatabla salir de la casa. Se han escapado, se han subido a un remis, han venido, han saludado y se han vuelto, ¿no? Algunas personas con lágrimas en los ojos, llorando de su deseo. Yo me tocó grabarle un video, el otro día fui a la carnicería y el carnicero me pidió, usted es sacerdote, ¿no es cierto? Padre, por favor, ¿no le puede grabar un videíto a mi mamá que está depresiva, está angustiada porque no puede ir a la iglesia? Mándele un saludo, ¿no? Y ahí le hice un pequeño videíto y le mandé a Amalia, si no me equivoco, se llamaba la señora. Entonces, bueno, fíjense, extrañamos la misa, pero tal vez muchos de los hermanos que hoy participan en realidad estaban alejados, capaz, ¿no? Y se han acercado a través de las redes. Y ojalá que cuando pase esta pandemia, los que se han acercado ahora y los que ya venían, volvamos a las iglesias con mucho mayor fervor, con muchas más ganas de encontrarnos, de reunirnos, de celebrar la Eucaristía, de celebrar que Jesús está en medio de nosotros. Fíjense que decía San Agustín, si alguien te pregunta,
saliendo de la iglesia, llegando a tu casa, si alguien te preguntara, ¿de dónde venís? Y vos estuviste en misa, vos le podrías responder, vengo del Gólgota. No sé si todos saben lo que es el Gólgota. El Gólgota es la montaña, es el monte donde Jesús murió. Porque la misa es una actualización, una conmemoración del misterio pascual. La misa, ir a la misa, a celebrar la misa con los hermanos, es ir a recordar, a revivir un Cristo que se hace pan, que se entrega, que derrama de nuevo su sangre y que se ofrece al Padre por las intenciones de los que están participando en la misa. Voy a repetir el concepto porque es muy importante y a veces no sabemos lo que es la misa. No es solamente, nosotros enseñamos así en la catequesis porque a veces este concepto es difícil de entender y les niños, la misa es la fiesta de Jesús. Es una fiesta, sí, pero es mucho más todavía que una fiesta. Porque cuando yo voy a entonces se actualiza lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás en el Gólgota. ¿Qué es la misa entonces? Es esta actualización, este revivir, este volver a ser, aunque sacramentalmente, la muerte de Jesús y su resurrección. El pan se parte, el cuerpo de Jesús se parte, como le partieron, digamos, como lo lastimaron, así nuevamente Él se parte para entregarse a nosotros. Él en el cáliz vuelve a derramar su sangre por amor a nosotros. Y se da a los hermanos, nos trae la salvación. Fíjense que el sacerdote, la misa por muchos siglos se celebró de espalda al pueblo, de cara a la cruz, al altar, a las pinturas. Uno cuando va a Italia ve esas iglesias con esas pinturas tan magníficas, ¿no? Pero esto no era la idea de no mirar al pueblo, ¿no? Sino que era la idea de que yo soy el pastor que camino adelante de mis ovejas y que le traigo a Dios todo este que es mi pueblo, ¿no? Un pastor que camina adelante para presentarle el pueblo a Dios, ¿no? Ese era el simbolismo litúrgico de la misa celebrada de sacerdote antes y ahora, cuando levanta la hostia y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, cuando hace eso, en realidad no es que le está mostrando la hostia y el cáliz a la gente, sino que al levantar el cáliz y la Eucaristía y la hostia, le está ofreciendo Jesucristo al Padre por las intenciones de los que están presentes. Fíjense qué importante es esto. El sacerdote le dice al Padre, a Dios Padre, Señor, te ofrezco el cuerpo de Jesucristo por todas estas intenciones que te estamos ofreciendo en la misa. Las misas a veces pueden tener una intención particular, por ejemplo la misa de difunto. El sacerdote se le puede pedir que rece la misa por fulano de tal, o en acción de gracias en La Plata, pero se hace la misa, por ejemplo, para los 15 años. Me ha tocado celebrar en alguna oportunidad, cuando las chicas cumplen los 15 años, o los varones los 18, o cuando hay una misa de egresados. Se está ofreciendo el cuerpo de Cristo a Dios Padre por esas intenciones. Por eso mucha gente encarga y da una ofrenda especial para que se celebre una misa por fulano de tal. Entonces el sacerdote está ofreciendo el cuerpo de Jesús por esa sola intención. Y después los días domingos generalmente no hay una sola intención, sino que se anotan muchas intenciones. Y el sacerdote ofrece esa misa por muchas intenciones. Yo estoy muy contento porque, les cuento un poquito, ustedes se han dado cuenta que yo me he convertido casi en un youtuber, o sea, haciendo charlas o pequeñas o celebrando las misas por internet. Nunca me hubiera imaginado si no hubiera sido por esta pandemia. Y hace un tiempo atrás una querida fiel de San Juan de la Cruz perdió a un embarazo y esto le trajo a ella mucha tristeza. Yo, a decir verdad, no soy un gran amigo de ella, no hemos tenido mucha relación, nos hemos visto en la misa,
Yo he ido a la catequesis, pero sinceramente me recuerdo exacto el momento. Yo sobre todo a través de la catequista me enteré en el que ella había perdido su embarazo, un embarazo ya embarazado. Ella había quedado muy golpeada por esto. Dios le regaló un nuevo hijo y quedó embarazada, y ella me pidió desde el principio oración porque tenía mucho miedo por ese embarazo que estaba llevando adelante. Y bueno, eh, justo yo fue el tiempo que estaba en Italia, que me empecé a conectar, a celebrar las misas o a hacer el rosario, y siempre pedía por ella y ella me pedía oración. Gracias a Dios, no sé si en el día de hoy o en el día de ayer, ella dio a luz a una hermosa bebé. Todavía no he visto la foto, pero es alegrado mucho. Muy ingeniosa en el nombre que le buscó, que pensó para la nena. Cuando me lo dijo yo no lo podía creer. La nena se va a llamar Emily, Emily Romana, un poco por toda esta historia que tiene que ver con esta oración que hemos hecho desde, eh, desde Roma, Italia. Así que, bueno, ¿por qué cuento esto? Porque digo, el ofrecimiento de la misa, rezar la misa por una intención. Hemos rezado tanto en este tiempo por diversas intenciones. Me recuerdo cómo hemos rezado por Rafael, que tenía COVID y que se recuperó, y así a lo largo de este tiempo por distintas intenciones a las que nos hemos unido especialmente y hemos ofrecido el sacrificio de la misa. Por eso, queridos hermanos, cuando volvamos a las misas presenciales, encontrarnos con Jesús hostia, cuando lo recibamos, cuando estemos, la Eucaristía tiene varios nombres: Eucaristía, hostia, comunión. Esto es lindo. Es el pan que nos aúna, nos hace estar en común unión, nos hace un cuerpo, nos hace uno. Nos juntamos la familia a comer un mismo pan. Esto es importante, ¿no? Miren cuántas cosas bonitas para meditar sobre la Eucaristía. Entonces, en la hostia nos reunimos para comer el cuerpo de Jesús, pero nos reunimos para rezar, para interceder los unos por los otros. Por eso, hermanos, no se engañen, es un engaño del demonio creer que es lo mismo rezar en la casa que ir. Es cierto que a veces yo puedo sentir la parroquia como muy fría, no tengo una acogida, nadie me espera, pero esto es una tarea de todos. ¿Qué podemos hacer para que nuestras Eucaristías sean más lindas? Los cantos, la recepción de los nuevos miembros. Si alguno de ustedes fue alguna vez a una iglesia evangelista, saben cómo inmediatamente te sacan la ficha, identifican quién sos, te presentan ante la comunidad, te rinden honores de una manera que uno quiere volver después, porque fue tan bien acogido. No es solamente la tarea del sacerdote, principalmente del sacerdote, de verdad, sí, pero es la tarea de todo el pueblo cristiano, que a cada uno, a cada hijo que se acerca, lo tiene que recibir con una inmensa alegría. Por eso, no dejarse engañar. La oración en la casa es tan importante, es fundamental, pero la oración litúrgica, hecha en comunión, celebrar juntos que Jesús está en medio de nosotros, es fundamental. Bueno, queridos amigos, a ver si hay algún mensajito. Me pregunta Alicia cuáles eran las 3 cosas que decía el padre Justino que tenían que tener preparados los vocacionistas: la valija, la lapicera, y la tercera, que al final creo que no les hablé, era el reloj. Me fui por las ramas y la tercera era el reloj. ¿Por qué el reloj? Porque dice el padre Justino que hay que santificar el tiempo. No hay que perder el tiempo. Y yo les decía que él lo considera como un pecado grave, el perder el tiempo. Es un tiempo para trabajar por la santificación de los hermanos, por la santificación personal. Queda ya mucho tiempo, hay que ir cerrando. La verdad que parado, vamos a ver si en otro momento podemos seguir hablando sobre este temita. Y quisiera, entonces, lo que vamos a hacer es terminar este primer punto. La Eucaristía, un misterio que se celebra.
lo que quise marcarles es la importancia de la misa. Miren, el padre Justino consideraba tan importante la celebración de la misa que habla mucho de la preparación próxima y de la preparación. No podemos ir a la misa como si fuéramos al supermercado. De hecho, cuando vamos al supermercado, llevamos una listita de las cosas que tenemos que comprar, si somos más o menos organizados. Capaz que me voy al supermercado, a mí me pasó muchas veces y no llevé ninguna lista y después traje la mitad de las cosas que me había pedido la hermana. Pero si uno generalmente, sobre todo cuando va a hacer una compra grande, se prepara, anota, revisa las alacenas, lo que tengo, lo que me falta, y después se va al supermercado, controló la plata, lo que puede gastar, va revisando precios. Es decir, hasta el supermercado, ir al supermercado es una actividad para la cual yo me predispongo, me preparo. Así también tiene que ser para la misa. Si yo quiero, dice el Padre Justino, sacar más frutos de la celebración eucarística, tengo que ir preparado. Y entonces, si tu misa, en el tiempo del Padre Justino siempre la misa era por la mañana, toda la tarde del día anterior de participar de la misa, vivilo como una preparación. Prepara tu cuerpo, prepara tu espíritu, prepara tu mente para esa Eucaristía que vas a recibir al otro día, para esa divina palabra que vas a escuchar. Vivir la mitad de la jornada, porque la misa era en la mañana, vivir toda la tarde, la mitad de la jornada, como una preparación para la Eucaristía que voy a recibir. Y al otro día, después de haber recibido la Eucaristía, vivir toda esa mañana en la que recibiste la Eucaristía como una gran acción de gracias por haber recibido el cuerpo de Jesús. Fíjense que el Padre Justino fue uno de los grandes, antes del Concilio Vaticano II, los que comulgaban eran los curas, básicamente, o sea, y alguna que otra persona. Como la misa era en latín, no se terminaba de comprender, mucha gente rezaba el rosario mientras se celebraba la misa, pero ya un poco antes del concilio y en el tiempo presente, se empezó a insistir mucho con que la gente participe de misa no cada tanto, ¿sí? Se recuerdan que el precepto era confesarse y comulgar al menos una vez al año para Pascua. Entonces por mucho tiempo la iglesia tuvo como esta práctica. Los cristianos se confesaban y comulgaban para Pascua. Pero el padre Justino y muchos otros sacerdotes insistían en la comunión frecuente, si fuese posible todos los días. Pero esta comunión frecuente no nos tiene que llevar a acostumbrarnos y a perder de vista el misterio, la grandeza de la hostia. Miren, se pelea por el agua bendita. A veces la gente está o por una estampita o por justamente cuando el sacerdote pasa rociando, todos quieren que le caiga la gotita de agua, ¿no? Y mientras más me cae, más feliz me siento. Pero ¿cuánto nos peleamos por recibir la Eucaristía? Es como que esa devoción, o cuando llega, por ejemplo, el día de San Pantaleón y demás, todas filas largas para tocar al santo, para pasar mi pañuelito, para, qué sé yo, las prácticas de piedad que son tan lindas, tan significativas, ¿no? Pero por recibir a Jesús a veces no está una sana competencia, digamos. Porque nos falta hablar más, ¿sí? A veces la gente viene preocupada o triste porque dicen, padre, creo que me han hecho un trabajo, padre, me está saliendo todo mal, deme por favor agua bendita, deme una bendición. Lo que la gente no sabe, que el remedio más eficaz contra el demonio, contra el mal, contra una tentación, contra un pecado, contra lo que sea, el remedio, el don que la Trinidad nos hizo fue la Eucaristía. No hay un tesoro más grande en la iglesia. No hay algo más importante que la Eucaristía. Y fíjense que el Padre Justino, después de haberles hablado entonces de esta preparación y esta acción de gracias para cada comunión, el Padre Justino dice que la Eucaristía es como una semilla,
como un poco de levadura que él tiró, que la Trinidad arrojó en el mundo, para que esa pizca de levadura tan pequeña, tan insignificante que parece, haga fermentar la masa. Porque los santos, los cristianos, crecen y desarrollan su vida a la luz, a la sombra de la Eucaristía, al reparo de la Eucaristía. Es la Eucaristía la que hace crecer el reino en el mundo y en nuestro corazón. Dice el Padre Justino que cuando se adora a Jesús, no solo se adora a Jesús, se adora a la Trinidad. Ustedes saben que su espiritualidad es profundamente trinitaria. Y él dice que allí donde está, este es un misterio que se estudia en la teología, las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hace cada uno la suya, no va cada uno por su lado. Son tres personas distintas, pero que actúan, digámoslo así, usando palabras muy campechanas, actúan en equipo, actúan en comunión. Son la perfecta Trinidad, pero la perfecta unidad. Y los tres quieren salvar, redimir, santificar, crear al hombre. No es que una dice una cosa y otra dice otra cosa. Hay una comunión perfecta. Por eso la familia tiene como modelo a la Trinidad. Somos distintos, pero queremos ser unos. Las comunidades religiosas, los matrimonios, todo se funda sobre la Trinidad. Estas tres personas distintas, pero que forman un único Dios. Entonces dice el Padre Justino, si allí donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, si allí donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, si allí donde está el Espíritu Santo está el Hijo y el Padre, en la Eucaristía, en la que está eminentemente Jesús, allí también estará el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, adorar a Jesús en la Eucaristía es adorar a la Trinidad y a toda la corte de ángeles que está allí con Jesús. Entonces, aquí ya me estoy introduciendo en lo que era la segunda parte de la charlita, ¿sí? Que era la importancia de la adoración. La Eucaristía es un pan que se celebra, un pan que se come, un pan que se comparte, pero también es un pan que se adora. Y La Plata es una ciudad eucarística, hay tantos adoradores, tanta gente que en la capilla de adoración o en los momentos de adoración se pone allí frente a Jesús para adorarlo, para alabarlo. Adoramos y alabamos a la Trinidad. Y esta Eucaristía derrama abundantes gracias. Es como un sol. Nadie puede estar al sol, aunque no lo percibamos muchas veces cuando vamos a la playa, no suele pasar esto. Después de estar 3 horas, 4 horas, 5 horas en la playa, de 10 allí el mar, en las olas, el que pasa vendiendo los churros, jugamos al tejo. Bueno, después de estar en la playa 5 horas, volvemos a su casa y ahí nos dimos cuenta que nos incineramos. Cuando volvemos a la casa, si no usamos el protector. Y a la noche, agárrate Catalina, duerme. Si no usaste el protector, ya quedaste como una zanahoria. Bueno, y no nos dimos cuenta en el momento. Así es Jesús Eucaristía. ¿Sí? Es como ese sol que sin darnos cuenta nos va bronceando, nos va quemando, nos va encendiendo en un fuego de amor hacia Él, dice el Padre Justino, y hacia las almas. Hacia Él y hacia las almas. Porque la Eucaristía, voy cerrando, la Eucaristía nos impulsa a la misión. La Eucaristía nos compromete con la sociedad. Recibir a Jesús, escuchar su palabra, es saber reconocer el cuerpo, las llagas de Jesús en los hermanos que sufren, en los enfermos, en los ancianos, en los jóvenes que caen en las adicciones, en la persona que está triste, que necesita una compañía, en el pobre que no tiene para comer. La carne de Jesús, dice el Papa Francisco, hablando de los pobres, de los que sufren. La carne de Jesús. Entonces, queridos amigos, gracias por haberme escuchado. Había preparado muchas cosas,
les iba a leer varios textos. No ha podido ser en esta oportunidad. Pero algo les hablé del Padre Justino, les hablé mucho de la Eucaristía. Ustedes saben que mi nombre religioso es Emiliano María de Jesús Hostia y tengo un particular amor por la Eucaristía, y mi vocación surgió en una adoración eucarística. No es algo mágico de un momento, la vocación es algo que tiene que ver con toda la vida, pero en particular yo sentí el llamado de Jesús cuando estaba adorando a Jesús Hostia en un campamento. Una vez les conté, en un campamento en Sonda, allí en provincia en San Juan, en una escuela, con un grupo de jóvenes, allí rezando frente a Jesús de Eucaristía, me puse a orar y sentí que Dios me llamó. Entonces, un poco la idea era hablar de la Eucaristía, hablar